Acompáñame en este primer episodio de Atrapasueños. Vamos a ver el punto básico. Disfruten el proceso, que es lo más importante de todo. Para comenzar voy a utilizar un aro de 11 centímetros de diámetro, lana acrílica azul de 1 milímetro, que es para hacer el tejido, y la marrón, que es de 3 milímetros para poder cubrir el aro. Tijeras, por supuesto, aguja, silicona líquida y un caracol, que es el que vamos a colocar en el centro. Me voy a apoyar de esta plantilla. Tiene 10 divisiones, que es las que voy a utilizar para hacer este tejido y que quede de forma simétrica. Ya con esto podemos comenzar. Primero voy a forrar el aro. En el video anterior les mostré, es un caño de PVC de 11 centímetros de diámetro y yo lo corté de 1 centímetro. Y en este caso voy a utilizar lana acrílica Cashmilon de 3 milímetros para que sea mucho mejor la cobertura. Voy a hacer un lazo de esta forma, la voy a colocar aquí sobre el aro y voy a asegurarme que pueda pasar el ovillo por el diámetro del aro que tengo y voy a hacer algunas vueltas de esta forma. Voy a pasar la primera, la segunda vuelta la voy a pasar pero del lado izquierdo de la que acabo de realizar para sostener la lazada. Y ahora sí, las siguientes las voy a ir llevando hacia la derecha. Voy a cubrir 1 centímetro de esta colita que me quedó del lazo y luego voy a continuar forrando el resto del aro hasta llegar al otro extremo. Si están utilizando otro material de aro, como por ejemplo mimbre, no hace falta que hagan este procedimiento, ¿sí? Es simplemente una cuestión estética y para darle algún otro detalle. Aquí ya estoy completando todo el aro. Voy a sujetar este rulo con la colita, nada más que para que no me estorbe y poder terminar de dar las últimas vueltas. Y ahora sí vamos a engancharlo y van a ver por qué dejamos ese rulo al principio, porque hicimos la primera lazada. Aquí ya con esta última vuelta quedó bien cubierto, así que voy a cortar, dejando un poco de margen para que sea práctico. Y ahora sí voy a pasar este hilo por el rulo que me quedó aquí. Voy a mantener la tensión, me puedo ayudar de la otra mano o tiro directamente aquí del extremo del hilo. Y voy a comenzar a tirar en este sentido para ir achicando ese rulo hasta que me atrape el hilo con el cual venía envolviendo el aro. No voy a presionar demasiado, ya cuando quede sujeto voy a dejar ahí porque le voy a colocar un poquito nada más de silicona. Esto es simplemente para asegurarnos de que con el tiempo no se vaya dilatando y se pueda llegar a desarmar. Simplemente precaución, aunque no es necesario. Ahora sí, termino de tirar de esta colita y el nudito se va a colocar por debajo del tejido. Me voy a ayudar un poco porque al tirar también arrastramos un poco la lana y ahí es suficiente. Voy a quitar estos dos extremos y ahora me quedó el aro completamente forrado y listo para comenzar a trabajar. Aquí estoy enhebrando 2 metros que corté de la lana acrílica de 1 milímetro. En este extremo voy a enhebrar la aguja, que en este caso es mucho más fina de la lanera porque necesito que pasen las cuentas a través de ella. Y en este otro extremo es donde vamos a atar el aro para comenzar con nuestro tejido. Antes voy a hacer unas marcas para que me queden de forma proporcional. Esta es una plantilla. Pueden encontrar el link para descargarlo aquí debajo en la descripción. Tiene 10 segmentos. Lo voy a centrar y voy a marcar con alguna fibra o algo que no sea demasiado llamativo para que luego con el hilo lo podamos cubrir. Puede ser también con alguna tiza o algo que luego se pueda borrar. Déjame saber acá debajo en comentarios si ya has tejido alguna vez atrapasueños. Si es así, con qué materiales los has realizado y cuál es tu hilo favorito para realizarlos. Y si quieres apoyar este proyecto para que continúe subiendo estos tutoriales de forma gratuita, puedes ayudarme con un like, compartiendo y justamente comentando aquí debajo, para que el canal pueda tener crecimiento. Muy bien, ya marcamos los 10 segmentos. Recuerden que pueden hacer los que ustedes quieran. Y ahora sí vamos a atar este extremo del hilo sobre uno de ellos, en cualquiera.
simplemente haciendo un nudo sobre otro y sí asegurándonos que quede sobre la marca. Esto va a hacer que el atrapasueños quede proporcional y simétrico. Como aquí arriba es un poco más ancho y aquí un poco más delgado, el nudito lo voy a colocar aquí debajo para que me quede centrado también. Esta colita la voy a cortar, ahora la voy a cortar un poco nada más, pero una vez que finalice el tejido voy a asegurar ese nudo también con un poco de silicona líquida. Ahora sí comenzamos con el tejido. La aguja la vamos a utilizar solo de guía y en este caso para poder colocar estas perlas. En esta primera vuelta voy a colocar una perla en cada uno de los segmentos. Recuerden que esto es opcional, también pueden usar piedras, madera, lo que ustedes gusten. Ahora voy a pasar de esta forma la aguja por este espacio para generar la lazada. Esta es la lazada básica que vamos a utilizar en la mayoría de los atrapasueños. Más adelante vamos a ver otras variaciones para generar figuras distintas, pero esto es súper esencial. De esta forma voy a ir agregando perlas en cada uno de los espacios antes de realizar la lazada. Como estamos haciendo un patrón básico, decidí agregarle estas cuentas, así en la siguiente vuelta podemos ver también distintas formas que tenemos de tejer a la hora de encontrarnos con una de ellas. Muy bien, vamos a continuar, aquí voy por la segunda marca. Fíjense que es muy sencillo. Vamos a generar siempre un poco de tensión. El atrapasueño lo pueden soltar tranquilamente y luego volver a generar tensión en el hilo para asegurar la lazada y que queden firmes cada una de ellas. Y así voy a continuar hasta completar toda esta vuelta. Aquí ya estoy llegando casi al final. Voy a colocar la última perla. Y ahora sí voy a hacer una lazada para terminar de cerrar esta vuelta justo aquí, que es donde até el hilo al inicio. Es súper sencillo. Voy a asegurarme de posicionarla correctamente y generar tensión de esta forma. Ahí ya completé mi primer vuelta. Y ahora les voy a mostrar por qué estas perlas las voy a colocar de forma que quede en el centro de cada uno de los espacios. Hay diversas formas para interactuar. Las podemos llevar a un costado, la podemos llevar a otra. En este caso yo las voy a dejar en el centro y voy a hacer una lazada de la misma forma como vengo haciendo a cada lado de ella. O sea, una lazada en el lado izquierdo y luego en el lado derecho. Para comenzar, este primer espacio no lo voy a tejer, voy a pasar al segundo. Voy a pasar la aguja de la misma forma que hice recién, tomando solo esta línea horizontal y pasando la aguja aquí entre las dos hebras. Voy a presionar, pero antes voy a posicionar la perla que me quede de forma centrada y ahí sí genero la tensión para que la lazada quede fija. A este primer espacio le vamos a dar forma una vez que concluyamos con la vuelta, por eso nos queda este triángulo un poco deformado. Ahora voy a hacer la segunda lazada en este mismo espacio para asegurar la perla en el centro. Voy a hacer una lazada de la misma forma, pero aquí en el lado derecho. Paso la aguja hacia atrás y vuelvo a pasar hacia arriba entre las dos hebras. Y ahí presiono. Como les digo, hay muchas formas para interactuar y generar distintos efectos y patrones cuando agregamos algún accesorio, como en este caso las perlas. Esta es una de las tantas, así que aprovechando que el diseño es súper sencillo, ya vamos introduciendo alguna de estas formas. Ahora voy a pasar al siguiente espacio y voy a repetir exactamente lo mismo. Voy a colocar la perla en el centro y voy a hacer una lazada a la izquierda y otra lazada a su derecha. De esta forma me aseguro que la perla quede fija en el lugar donde yo determino que quede, en este caso bien centrada. Paso hacia atrás la aguja y vuelvo a pasar hacia arriba entre las dos hebras. La puntada es súper sencilla y es la misma que vamos a repetir en todo este atrapasueño, así que arrancando por lo básico, esto es lo primero que tienen que saber. Aquí me está quedando la última parte de esta segunda vuelta. Estoy terminando de fijar la perla aquí en el centro y ahí ya se alcanza a ver un poco más el patrón. Aquí me está quedando fijar esta perla porque es el espacio que nosotros salteamos cuando iniciamos la vuelta.
y aquí ya le vamos a dar forma. Fíjense que acá tengo el hilo cuando me salté el primer espacio para ir al segundo, pero voy a seguir con la misma lógica. Voy a hacer una lazada del lado izquierdo y otro del lado derecho de la perla. Así que voy a pasar de esta forma, en este caso tomando los dos hilos horizontales, el de la perla y el de abajo, y al generar tensión ahí voy formando el último triángulo de esta vuelta del atrapasueño. Fíjense que se van generando triángulos. Bien, voy a hacer la otra lazada aquí a su derecha, paso la aguja hacia arriba entre las dos hebras y presiono. Y ahí sí ya puedo decir que concluí con la segunda vuelta. Y acá me quedaron todos los triángulos de igual forma. Y ahora vamos a continuar con la tercera vuelta. Ya no voy a agregar más perlas, vamos a seguir simplemente con el tejido, pero la lógica es la misma. Este primer espacio que me encuentro me lo salteo y paso a este segundo. Voy a pasar la aguja hacia atrás por ese espacio y hacia arriba entre las dos hebras. De esta forma. Lo voy a centrar, ahora sí me puedo guiar con la primera lazada que hice arriba. Esto ya es a ojo que lo vamos midiendo. Y acá ven que me queda este triángulo que luego lo voy a terminar de cerrar una vez que concluya con esta vuelta. Voy a continuar de la misma forma, pasando en cada uno de los espacios, haciendo esta lazada. Muy sencillo, muy placentero también de realizarlo. Vamos a continuar y una vez que hayamos pasado por todos los espacios, vamos a volver a repetir cómo cerrar esta tercera vuelta. Aquí ya estoy llegando, voy a hacer esta lazada y ya en el siguiente espacio me voy a encontrar con ese hilo que crucé en donde me salté este primer espacio de aquí. Voy a seguir tejiendo con la misma lógica y voy a pasar la aguja hacia atrás por ese espacio, que es el que me queda a tejer. De esta forma, con la lazada voy a juntar ambos hilos y se generan ahí todo el patrón de la misma forma. Y así voy a continuar. Me salteo este primer espacio, paso al segundo, la lazada es exactamente la misma y ahí voy a continuar en cada uno de ellos hasta volver a llegar al mismo punto en el cual le doy forma a este último triángulo. De esta forma pueden rellenar todo el atrapasueño hasta llegar al centro. Pueden dejar un espacio más abierto para luego agregar un caracol, una piedra, un cairel, lo que ustedes gusten. Aquí ya estoy haciendo las últimas lazadas de la última vuelta. Yo lo hice bien cerrado al tejido porque le voy a colocar un caracol y es pequeño, así que no quiero que quede una abertura muy grande. Aquí ya voy a cerrar con esta última vuelta, haciendo la última lazada. Y ahora sí, para concluir, simplemente voy a pasar la aguja hacia atrás para poder hacer un nudo. Bien, paso por el espacio que tengo al lado y ahí simplemente paso la aguja por este rulo para hacer un nudo común, porque después lo vamos a asegurar un poco con silicona líquida. Pueden utilizar otro pegante también, cola vinílica, algo que sea transparente para que no se note, que le dé firmeza al nudo para que no se dilate con el tiempo. Este es el caracol que le voy a colocar. Lo voy a colocar ahí justo en el centro y voy a usar el mismo hilo con el que estuve tejiendo todo el atrapasueño. En este caso lo voy a sujetar de esta forma, pasándolo por el caracol. Le voy a dar 2 vueltas para que esté un poco más seguro. Si tienen algo para enhebrar, simplemente pasan la aguja de arriba hacia abajo y atan con otro nudito en la parte de abajo. Ahí ya me quedó firme arriba, así que por el lado de atrás simplemente cruzo la lana hacia abajo y aquí voy a hacer lo mismo. Simplemente unas lazadas para asegurar el caracol. Voy a hacerle 2 vueltas simplemente para que quede bien sujeto. Y una vez que tengo la aguja por el lado de atrás, también voy a enhebrar en alguno de los hilos que esté escondido y próximo al hilo que estoy utilizando y voy a hacer un nudo allí. Un nudo simple y sencillo. Aprieto bien el nudo, corto el excedente y ahora sí le voy a colocar un poco de silicona líquida solamente para asegurarme
que este atrapasueño perdure mucho más en el tiempo. Ahora restaría colocarle los otros accesorios. Díganme, ¿qué le pondrían? ¿Plumas? ¿Caracoles? ¿Cómo les gustaría finalizar este atrapasueños? Los leo en los comentarios. Muchas gracias por haberme acompañado hasta acá y los veo en el próximo episodio.